Saquen sí hoy una hojita, así vamos anotando lo que les voy a enseñar porque es un poquito difícil. Pero bueno, más allá de eso, después les voy a subir un material para poder trabajar. Bueno, clase de hoy, 5 de junio, vamos a comenzar con la segunda parte de la confección de un plan alimentario, es decir, cómo llegamos a ofrecerle un plato de comida a un paciente con determinadas características, que tiene determinadas cuestiones a tener en cuenta y que tenemos que darle de comer para mejorar su estado nutricional y su pronta mejoría en el lugar donde esté, donde se encuentre, en su casa, en una institución, donde sea. Así que bueno, vamos a comenzar. Habíamos quedado la clase pasada, vamos a hacer una pequeña revisión. ¿Sí? Habíamos hablado de la finalidad del plan alimentario, que esto de darle de comer al paciente en un lugar tiene que ver con su pronta o la pronta aceleración de la mejoría. Habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta todas sus variables, todo lo que vimos hasta la clase pasada, era tener en cuenta sus calorías diarias, cómo eran sus gustos, su estado de completitud en el sistema digestivo, si le permitía o no deglutir alimentos, su estado general de atención y de conciencia, y para eso teníamos que empezar a calcular un poco la cantidad de calorías por día, ¿sí? Para ver qué es lo que necesitábamos y en base a eso saber, sabiendo cuántas calorías gastaba ese hombre o esa mujer que teníamos que mejorar, íbamos a decir que teníamos que traducir esas calorías en macromoléculas y esas macromoléculas convertirlas en gramos de alimento. Habíamos terminado de hablar de la fórmula sintética y dijimos que los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas terminaban siendo gramos de hidratos de carbono, gramos de proteínas y gramos de grasa. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Para empezar a calcular un poquito algunas cosas importantes, teníamos que empezar a ver algunas cuentitas que nos permitían saber si lo que estábamos haciendo estaba bien. Y, por ejemplo, tener en cuenta que todo lo que yo le iba a dar al paciente tenía que ser la mitad de origen animal en cuanto a las proteínas, que el cociente, es decir, la división entre la cantidad de comida y las calorías ofrecidas, me diera cercanas a uno, que no diéramos, que diéramos una buena cantidad de hidratos de carbono para prevenir la cetogénesis, que le diéramos un 50% de alimentos protectores, entendidos como aquellos que nos protegían de diferentes patologías por su capacidad de dar nutrientes de buena calidad, que cubriéramos un 10% del valor calórico a partir de los lácteos y que no superáramos en la vida normal un 5% de este mismo BCT de gramos de alcohol. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, habíamos hablado de los caracteres del régimen, es decir, caracteres del plan alimentario, en cuanto a caracteres físicos, en cómo yo veía y cómo se iba a distribuir esa comida y cómo estaba compuesta esa comida. Los caracteres físicos en cuanto a la temperatura, el volumen, los residuos, la consistencia, si era líquida, si era sólida, si era semisólida, si era un puré, si tenía o no tenía fibra, si ese volumen iba a estar aumentado o disminuido, si iban a ser 2, 3, 4 o 15 comidas por día, y si la temperatura iba a ser fría, templado o caliente. En cuanto a los caracteres químicos, habíamos dicho que teníamos que manejar los sabores y el aroma para dar perceptibilidad y para que diera algo de ganas de comer, ¿sí? Siempre nosotros hacemos el chiste de esto es comida de hospital, es un asco. Bueno, qué mal que está eso, justamente porque lo que falta en esa comida es sabor y aroma. El tema de las purinas por el ácido úrico y el tipo de nutriente que voy a ofrecer como colesterol y sodio para manejar esas variables. Hasta ahí fue lo que vimos la clase pasada. Consulto si hay preguntas. Aparte tengo el sonidito de atrás que parece justamente un grillito. Así que, bien, vamos a continuar entonces porque me preguntas sobre la siguiente fase, que es la fase número 5. ¡Wow! Qué interesante. Y acá lo que voy a hacer para facilitarles un poquito la vida a todos ustedes, acá tenemos todos los alimentos que un paciente debe recibir por día o medianamente, ¿sí? Medianamente todos los días, ¿sí? Acá vamos a hacer mención a lo que uno incorpora por lo general, de manera promedio, ¿sí? Día a día por medio en general. ¿Qué tenemos en cuenta? Esto se denomina fórmula desarrollada. ¿Qué es la fórmula desarrollada? Justamente habla de la
de la desagregación de la fórmula sintética anterior. ¿Qué significa eso? Yo voy a traducir estos gramos de alimento que yo pretendía que el paciente coma, 275 gramos de hidratos de carbono, 67 gramos de grasas y 75 gramos de proteínas, son los que a mí al final de estas cuentas me tienen que dar acá. Acá me tiene que dar 275 gramos de hidratos de carbono, 75 gramos de grasa y 75 gramos de proteína y 67 gramos de grasa. Cuando yo contabilizo todas estas columnas, me tiene que dar acá. ¿Es imposible? No, no es imposible. Porque con lo que nosotros comemos a diario, más o menos llegamos a esos valores, salvo que tengamos una alimentación bastante desalocada y entonces no nos permita llegar, o justamente los problemas que tenemos a nivel nutricional se basan en que no completar o no hacemos un régimen como la gente. Entonces, si yo como más o menos bien, seguramente voy a estar trabajando con los valores de esa fórmula sintética anterior mostrada. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, yo acá me tengo que valer de lo que se denomina una tabla de composición centesimal de los alimentos. Quiero dejarlos tranquilos, que ustedes esto no tienen que saberlo. Yo les voy a enseñar a hacerlo para que entiendan de dónde sale. Porque si no hablamos sin sentido y no sabemos por qué la gente come. Pero digamos, tengan en cuenta que ustedes esto no lo van a hacer nunca y no se mareen en tratar de dilucidar, digamos, la forma en la que lo hago. Simplemente quiero que vean qué es lo que vamos a trabajar para poder saber de qué estoy hablando. Yo les voy a mostrar, yo les voy a mostrar una tabla de composición química de los alimentos. ¿Esto lo ven? Sí, 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 se ahí se puede, ve. se puede ver. Bueno, bárbaro. Sí, estaría bueno que me tire acá la tabla de composición química, pero bueno, no la encuentro, acá no está. ¿Dónde está la tabla? ¿Me la sacaron de acá? Bueno, a ver si encontramos otra. Es una tabla que nos describe la tabla de composición química justo. Bueno, acá mentira, ¿quién me va a cobrar la tabla ahora? ¿Será posible? Mercado Libre no puede operar, ¿sabían, no? Que los bloquearon. ¿Bloquearon Mercado Libre? Sí, el gobierno bloqueó Mercado Libre. Mal ahí. Porque como todo el mundo se volcó a la venta online, nadie está todo en negro, nadie factura, ¿viste? El quilombo. Es verdad eso. Y sí, se están perdiendo millones de pesos por día. Yo La hasta hace fin. poquito compré unos guantes. Ahí y sin factura, sin nada. Y Guante bueno, como te importado. digo. Sí, sí. Alberto, ¿grabaste lo que dijo recién Zavala? Bien, bien, bien. No estamos haciendo espionaje, por eso. Nada, mucha plata, mucha plata. Claro. Años comprando en Mercado Libre, sin facturar nada. Bueno, a ver qué dice acá. Tabla de composición química. Me tira la tabla de composición química, tanta historieta. A ver, ahí está. Bueno, pero no es lo que yo quiero esto. ¿Será posible, che? Les pido disculpas, ¿eh? No sé qué pasó, que no está la tabla de composición. Es que es tan fácil. A ver si encuentro una imagen. Ahí está, perfecto. ¿Viste que estaba? A ver si esta la ven. Ah, bueno, me hablé todo lo mismo.
Bueno, a ver, vamos a ir... Acá lo que tenemos es una tabla de composición química que me dice cada uno de los alimentos cómo está compuesto, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que quiero es llegar a la parte más simple, azúcares y dulces, verduras y hortalizas, por ejemplo. Vamos a llegar a la C. Le voy a enseñar simplemente a hacerlo del tema de los lácteos, que es lo más fácil. Ahí está. Fíjense, no sé si lo ven más o menos bien, si no se los agrando, ¿sí? ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve perfecto. Bien, perfecto. Fíjense, acá me tira, que siempre es composición química cada 100 gramos de producto, ¿estamos de acuerdo? Entonces 100 gramos, o en el caso de la leche, por ejemplo, 100 mililitros de producto, ¿sí? Es porque es en base 100. ¿Qué me dice de esto? Que cada 100 gramos de leche, es decir, cada 100 mililitros de leche, Perfecto. ¿no me escuchan? Sí, se escucha. Sí, yo lo escucho. No ¿Se sé, escucha? no sé, Mario decía, bien, bien, bien. Entonces decíamos, cada 100 mililitros de leche, Sí, yo puedo encontrar en esos 100 mililitros tengan en cuenta, es más o menos medio vaso. Un vaso tiene 200, ¿sí? Bueno, entonces un vaso de leche, medio vaso de leche voy a encontrar aproximadamente, ¿sí? Para que tengan una idea. Esta es la energía que me da, estas son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Este tenemos que sacarlo de acá. Vamos a mirar energía, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entonces, fíjense, leche entera, ¿sí? Leche entera de vaca. ¿La ven acá? La leche entera de vaca me da cada 100 mililitros más o menos unas 70 calorías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más o menos 3,5 gramos de proteínas cada 100, tiene 4,6 gramos de hidratos de carbono cada 100 y tiene casi 4 gramos de grasas cada 100. ¿Me siguen con eso? sí, sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Si yo hago la suma, esto me da, vamos a poner 4 acá, vamos a poner 4, vamos a poner 5 y vamos a poner 4. 4 más 5, 9, ¿sí? Más 4, 13. 13 gramos. Sí. Bien, si era cada 100, ¿el resto qué es? Los 87 que me faltan. Mm, ¿Cómo es la leche? líquida. Entonces, ¿qué será? Esos 87 gramos. Mililitros. ¿De qué? Mililitros. ¿De qué? Mm, ¿Cómo es la leche, dijiste recién? líquida. Entonces, ¿qué será? Agua. Líquida. Claro, querido, pero ni hablar, es Agua. agua, ¿sí? De esos 100 gramos de leche que yo tengo, 13 son solutos y 87 son agua. Por eso la leche es líquida. ¿Se entiende? Sí, pero más despacito. Pero tienen que entender eso, ¿eh? Es el principio que yo les estoy contando es lo más importante. ¿Sí? Miren, cada 100 Sí, gramos de leche, yo tengo casi 4 gramos de proteínas, casi 5 gramos de hidratos de carbono y casi 4 gramos de grasas. Si yo sumo todo esto, me da 13, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de esos 100, 13 son biomoléculas. El resto es agua. Perfecto. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, ahora, si yo me pongo a sumar todo esto y lo multiplico a proteínas, lo multiplico por 4, me va a dar las calorías de esto. A hidratos de carbono los multiplico por 4 y me va a dar las calorías de esto. Y a grasas las multiplico por 3 y me va a dar las calorías de esto. Si yo sumo las 3 calorías, me va a dar aproximadamente 70 calorías cada 100 gramos. ¿Sí? Es decir, medio vaso de leche, 100 mililitros de leche, me dan aproximadamente unas 70 calorías. Bien. ¿Bien? ¿Listo? Sí. Bueno. Ahora, yo quiero que entiendan esto porque miren lo que les voy a mostrar ahora. Miren la leche en polvo. ¿La ven acá arriba? Justamente arriba.
Sí. Ahora les pregunto, ¿cuál dura más? ¿La leche fluida o la leche en polvo en la alacena? Un La sachet leche de... Y la leche en polvo. Porque si yo pongo un sachet de leche en el almacén, ¿qué pasa? En la alacena. Ajá. Sí. Hace varios meses. Y tiene ¿Y por vencimiento por qué? un año casi. ¿Y por qué, Zabala? Y porque ¿Qué calculo no que se le habrán tiene? sacado ¿Qué no tiene la leche en polvo, chicos? el líquido, el agua que forma las No tiene bacterias. agua. Claro, es un Juan, caldo de cultivo. Al no tener agua, bien, al no tener agua, pierde la capacidad de podrirse. Entonces, fíjate una cosa, al no tener agua, esos 13 gramos que yo tenía solamente, ¿sí?, de macromoléculas, fíjate en lo que se convierten. De 3,5 pasamos a 25 de hidratos de carbono, de proteínas. Igual, estamos hablando cada 100 gramos, de leche en polvo. Es un montón. Porque imagínate que para reconstituir un vaso de leche le pongo una cucharada sopera. ¿Se entiende? Sí. Fíjate la cantidad, ¿sí? Cómo pasamos de 4 gramos a 25 de proteínas, de 5 gramos de hidratos pasamos a casi 40, y de 4 gramos de grasas pasamos a 26. Cómo aumenta la cantidad de biomoléculas y cómo se resta la cantidad de qué. Y de líquido. De líquido, claro. Quiero que hagan una cuenta. 25 más 40 son 65. 65 más 25 son 80, 90. Fíjate cómo se redujo la cantidad de agua a 10. ¿Sí? Sí. Claro, claro, sí. Es muy importante, ¿sí?, la proporción, o cómo aumentó la proporción de biomoléculas en relación a la proporción de agua que estaba en la leche entera. Simplemente les cuento esto para que entiendan la importancia del agua en los distintos grupos alimentarios. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar ahora sí con la tabla de composición química y vamos a trabajar con la fórmula desarrollada, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a suponer que no usamos leche en polvo, que usamos leche común entera. Y yo digo, bueno, 4, 5, 4. Acuérdense de estos valores, ¿sí? ¿Cuánto tomamos de leche más o menos por día aproximadamente? Suponte un chico en edad escolar. 2 vasos al desayuno y a la merienda. 2 vasos. ¿Y cada vaso cuántos mililitros de leche tiene? 13. Dijimos, si yo dije 100 era medio vaso, ¿cada vaso cuánto tiene? 200. Bien, 200 mililitros de leche cada vaso. ¿Y Zabala cuántos vasos de leche tomaba el nene, dijo? 2 vasos, 400 mililitros. 400 mililitros, 400 gramos, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Lo ven todos eso que estoy haciendo? Sí. Bien, entonces, yo tomo 400 gramos de leche por día. Ahora, 100 gramos de leche, ¿cuánto hidrato de carbono tenía? ¿De 5 eran? Vamos acá. 70. No, hidrato de No, no, carbono. no. ¿Cuánto hidrato de carbono? Ahí, 5. mira. 5, 4, ponemos 5. 5. Ponemos 5 gramos. 5. Dale, ponemos 5. No, 5 cada 100, pero yo tengo, 400. entonces, Eh, regla de 20. 3 se llama eso. Eso, ¿cuánto? Dale. 3 gramos de hidratos de carbono. Son 20. 20. Perfecto. ¿Vamos a proteínas? Sí. Mirá, Sí. ponemos 4. 4. 4 cada 100. Por lo tanto, 4 16. cada 100, 16. Y ponemos 5 en grasas, entonces 20 también. 20. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Cómo empiezo a calcular los gramos que yo saco? Acá, mirá. Mirá dónde tengo que... Yo tengo que ir a esto. Tengo que llegar a esto, ¿sí? Sí. Ahora, la leche me aportó ya parte de esto, mirá. ¿Se dan cuenta? Sí, 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 sí. Bien. Suponte lo mismo tengo que hacer con cada una de estas cosas. Con el queso, con el huevo, con la carne. Vamos a poner el ejemplo de la carne, se los voy a hacer rápido, ¿sí? El ejemplo de la carne, por ejemplo, les digo yo, la carne aproximadamente nos aporta nada de hidratos de carbono, 20 gramos de proteínas cada 100 y 5 gramos de grasas cada 100. Pero uno come 100 gramos de carne por día nada más. No, yo compro medio kilo o No. 300 y por ahí como eso. Vos comes eso.
Ponerle más o menos. 300 gramos, es decir, un churrasco grande. Sí, sí, sí. O una Bien. milanesa, Bien, así, una milanesa. gruesa. Entonces, una milanesa tiene 300 gramos, vamos a decir. Vamos a poner acá 300 gramos, para darle bola a lo que dice Zavala. 300 gramos de, ¿sí? 300 gramos de carne por día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Yo les dije, la carne no tiene hidratos de carbono, por lo tanto no Sí. asumimos ningún valor. Y vamos a decir, les dije, la carne tiene 20 gramos de proteínas cada 100, por lo tanto, 60. 60 gramos de proteína está incorporando este churrasco. Y tiene 5 gramos 60 cada gramos. 100 de grasa, por lo 15. tanto, 15 gramos. Fíjense cómo voy 15 sumando, gramos de... ¿sí? Porque acá ya tengo, entre la leche y la carne, 76 gramos de proteínas. Mirá. ¿Qué pasó ahí? Ya llegué a lo Ya que llegamos al valor en cuanto a por día. proteínas a lo que necesito por día. ¿Se dan cuenta? Les Claro. voy a dar una buena noticia. Prácticamente ningún otro alimento da la cantidad de proteínas que dan estos dos alimentos, por tanto estoy bien, ¿sí? Pero bueno, así se hace la fórmula desarrollada, ¿sí? Y de esta manera acá voy a tener que poner, por ejemplo, cuando termino, suponte que yo termino de hacer todo esto, voy a decir, será posible, 76 gramos de proteína. Acá se asume, ¿sí? Un más, menos 5 gramos de error. Por lo tanto, yo puedo ir hasta de 70 a 80 sin tener problema. Por lo tanto, esto está ok. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto está muy bien. ¿Por qué? Porque el queso me da proteína, porque el huevo me da proteínas y porque algunos cereales, unas legumbres me dan algunas proteínas. Entonces tengo que tener cuidado. O en realidad, esto quizás sea mucho de carne para este paciente. ¿Se entiende? Yo acá lo que haría con este paciente es ponerle 200. ¿Se entiende? Entonces acá bajo a 40 y me da un poco de margen, ¿sí? Me da un poco de margen para empezar a trabajar con otros alimentos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todo el mundo? Claro, sí. Bueno, esto es la fórmula desarrollada. ¿Qué es entonces la cantidad? Y acá, fíjense, en la columna cantidad me da, al finalizar, acá voy 600 gramos, me da la totalidad de alimentos en gramos o en kilos. Acá le doy hasta ahora medio kilo de alimento por día a esta persona. ¿Sí? 600 gramos de alimento por día, que es un montón. Pero en realidad, si yo me pongo a sumar la carne, los vegetales, las frutas, está comiendo este paciente más o menos va a terminar comiendo 1,5 kilos de comida por día. Sumando todo lo que voy a poner acá. ¿Sí? Y con este valor de 1.600 gramos voy a poder calcular esto ahora. ¿Sí? El cociente gramo-caloría. ¿Se entiende? Sí, Sí. Porque si Pero yo voy a vos- poner... Sí, ¿Usted está hablando ahí de una persona enferma que normal. está en el hospital? Una No, yo te persona sana. decía, claro, normal. Cuando sacamos la fórmula sintética te dije, mirá, yo estoy hablando aquí de una persona normopeso, que no tiene ningún problema, ¿se Perfecto. entiende? Sí, 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 perfecto. Que está en su, claro, sí, porque por lo de los no problemas, claro. Porque hay seguimos ensayo con con... este ejemplo de la semana pasada, este mismo. Claro, sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vos acá con estos datos podés ir sacando estos cocientes que habíamos propuesto en el punto número 3, ¿sí? Ujú. Entonces acá, por ejemplo, en las proteínas totales yo voy a sacar cuántos tengo de calorías, cuántos gramos de proteínas le doy del parte de los lácteos y tengo que sacar la proporción, la totalidad. Entonces, por ejemplo, de las 56, hasta ahora 16 son solamente de lácteos, tengo que ver si eso representa el 10%. En realidad representa casi el 30%, pero bueno, así tengo que empezar a mirar todo con esos cocientes, de acuerdo a lo que me va dando la fórmula desarrollada. Lo ideal es que me dé acá abajo en los totales lo que he pedido en la fórmula sintética. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, asumiendo que puedo tener un poquito de error en la cantidad total de días. ¿Qué pasa? De acuerdo a como yo quiero a los caracteres de mi régimen, es como quiero yo que esto me dé. Porque si yo quiero hacer que este volumen esté aumentado, le tendré que aumentar mucho más la cantidad de vegetales, la cantidad de fruta, como para aumentar el volumen y disminuir las calorías. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la fruta y los vegetales son los que menos calorías dan. Bien. Van a salir todos nutricionistas de acá, te digo, ¿eh? Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora en el paso número 6, que es comprobar, ¿sí? Es lo que estuvimos trabajando recién. La comprobación primero del BCT.
me voy a mirar acá y voy a ver, acá falta una columna que diga calorías, no la sacamos, pero bueno, es importante conocerla porque si no, no sé si me fui al carajo o no, ¿no? Entonces, porque ¿cuántas calorías me tiene que dar esta fórmula desarrollada a mí? Sí, 2000, eran 2000 o 2500, no me acuerdo. Ahora. A ver. ¿2.500 eran? 2.000. No, 2000, sí. 2.000. 2000 calorías. No me puedo pasar de 2000 calorías, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces, primero compruebo el BCT de la fórmula desarrollada. Después compruebo la cantidad de gramos, ¿sí? Es importante. Con el error de entre 3 y 5 gramos. ¿Bien? Eso ya se los conté. Compruebo el cociente ceto-anticetónico, ¿sí? Y compruebo la cantidad de alimentos protectores, entre otras cosas. La cantidad de leche, de lácteos, de proteínas de origen animal. Todo esto que vimos acá, ¿sí? Tengo que comprobar todo esto. ¿Bien? Sí. Perfecto. Sí, correcto. Finalmente, o no, finalmente las mingas. El séptimo paso, ¿sí? Tengo que seleccionar los alimentos que yo quiero. Es lo que se llama la selección de alimentos. ¿Qué es la selección de alimentos? Para cada uno de los alimentos yo tengo que decir qué características quiero que elija. Y en realidad es lo que yo hago en el consultorio con el paciente. Le digo, bueno, a ver, de la leche. Entonces me voy al primer alimento y le digo, leche. Usted va a tener que comprar leche semidescremada, ¿sí? O leche entera, o leche en polvo. Entonces le voy a decir leche fluida, semidescremada. Le voy a caracterizar cada uno de los alimentos que yo quiero que consuma. ¿Por qué? Porque si yo le digo leche descremada, no le digo que es descremada, va a comprar entera y va a cambiar esto. ¿Se entiende? Yo tengo que tipificar lo que quiero. Y si yo no le digo que es fluida, va a comprar leche en polvo y va a cambiar esto. Entonces, en la selección de alimentos tipifico y detallo el tipo de alimento que el paciente debe consumir. ¿Por qué? Porque el paciente de esto no entiende nada. ¿Se entiende? Para yo poder asegurarme que lo que le he dado llega al plato y llega a su cuerpo, tengo que decirle qué tiene que comprar y cómo tiene que comerlo. ¿Se entiende? Esto que estoy mostrando acá es un análisis interno. El paciente esto no lo tiene. Solamente lo que va a tener el paciente es a partir del punto número 7, que es la selección de alimentos, la distribución y el menú de comidas. El resto es trabajo interno nuestro, del nutricionista y de ustedes asegurándose que llegue. Pero el paciente solo se va a salir con una selección de alimentos, una distribución y un menú de comida. Entonces, yo selecciono qué alimentos tiene que comer ese paciente. Leche, ¿cómo es la leche? Fluida, semidescremada, con vitaminas A y D, fortificada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene osteoporosis, suponte. A ver, ¿qué más? Y tengo huevo. Bueno, el huevo tiene que ser solo clara. ¿Por qué? Porque no puede comer grasa porque tiene una dislipemia y una hipercolesterolemia terrible. ¿Sí? Carnes. ¿Cómo tienen que ser las carnes? Solo de pescado. O tiene que ser carne vacuna, magra, sin grasa visible. Cortes tal, tal y tal. O tiene que ser pollo. Bueno, ¿qué parte del pollo? Solo pechuga. Cocinado a la plancha, no frito. ¿Se entiende lo que hay que hacer en esa selección de alimentos? Sí, sí, se entiende. Bien, Claro, perfecto. yo pensé que cada Son 10. dieta para cada paciente era como genérica. Y no, No, justamente uno tiene no. que darse cuenta que cada paciente Es un es mundo distinto. totalmente diferente. Y Claro. justamente lo que a mí más, donde yo más tardo, en esto lo hago prácticamente automático porque yo me sé esto, me lo sé de memoria yo. ¿Sí? Es decir, esto yo lo hago automáticamente. Lo más difícil es esto, porque tiene que adecuarse al paciente. ¿Y sabes qué pasa? Cuando mucha gente me dice, no, yo no como verdura, no, yo no como fruta, no, no me gusta la leche. ¿Y qué comes? Y yo como todos los días churrasco con frita y huevo y un té. Ah, la mierda, digo yo. Bueno, ahí está justamente el enseñar a comer al paciente porque que entienda que lo que come es cómo se va a sentir después. Ahí es lo más importante. El punto número 7 es crucial. Que pueda comerlo y que lo que coma sea de la mejor calidad posible. Bien, una vez que tengo la selección, me voy a la distribución de alimentos. Es decir, todo lo que yo le he dado acá, esta cantidad de alimentos que yo le he dado acá, la voy a distribuir en la cantidad de comidas que determiné acá. Miren.
en el fraccionamiento. Si yo dije que eran 4 comidas y 2 colaciones, bueno, fantástico, lo cumplo y digo, desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda, cena. Bien. ¿Sí? Y digo, bueno, en el desayuno va a tomar de los 400 de leche, va a tomar 200 en el desayuno. ¿Sí? Y entonces ahí le digo, desayuno, 2 puntos, 200 gramos de leche, 20 gramos de queso, un té negro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vieron que mucha gente, no sé si ustedes alguna vez fueron a una consulta de nutrición, pero les dice, bueno, ¿cuánta lechuga tengo que poner? ¿Cuánta carne tengo que poner? Sale de acá. Pero insisto, yo no le doy esto al paciente. Yo le digo, bueno, comete un churrasco grande, comete un tomate partido al medio y un poquito de papa. ¿Se entiende? O 2 cucharadas de arroz. Bueno, porque yo ya le digo que yo lo que le digo al paciente no es 40 gramos de arroz, yo le digo 3 cucharadas sopera. Porque no lo voy a poner al paciente con una balanza al lado del plato. ¿Sí? Claro. Entonces, fracciono, en la distribución lo que hago es fraccionar la cantidad de alimentos de la fórmula desarrollada en la cantidad de comidas que dispuse en el fraccionamiento. Anoten eso. Y finalmente, lo más importante todavía, porque la gente no tiene tiempo, trabaja todo el día, no te da bola en todo lo que dijiste, y que muchas veces es muy monótona para comer, lo más importante que tenés que ofrecerle al paciente es el mosaico de menú. ¿Sí? Les voy a mostrar un mosaico de menú para que vean lo que estamos hablando. Yo superviso un centro de día, superviso el servicio de nutrición, creo que se lo había contado. Superviso un centro de día y les voy a mostrar cómo es un menú de invierno, ¿sí? Para donde tengo el menú, acá está. Un menú de invierno para un centro de día, ¿sí? Es decir, un mes completo de comidas para una determinada institución. Porque lo más importante es que la gente sepa lo que va a comer. ¿Ven? Miren, ¿lo ven todos? Sí, sí, se ve. Sí, Bueno, lo veo. No sabía que era supervisor. claro. Y si no, imagínate que traer plato pavada acá, no tiene mucho sentido. Mira, ¿ves? Acá yo le digo a la cocinera lo que va a servir todos los días, cada semana. Solamente los almuerzos porque es un centro de día, no cena la gente acá, ¿sí? Ahora, para llegar a todo esto, comen bien los viejos, ¿eh? Mira, De todo. ¿viste? ¿Se entiende? Esto es lo que yo le doy al paciente. Esto es lo que sabe la Sí, cocinera que tiene sí, que está hacer al bien. momento de preparar los alimentos por día. El lunes tiene que preparar esto. El martes tiene que preparar esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí. así. Esto es el menú. ¿Ves? Acá las verduras son de estación. Claramente no le voy a pedir melón en invierno, ¿no? Siempre adecuado. Esto cumple con la adecuación de la dieta, porque imagínate que no le puedo pedir algo que no hay. Y para llegar a esto, ¿sí? Para llegar a esto, fíjense, esto es realmente demencial. Esto es el análisis completo de lo que puede llegar a salir una ración de comida por día. Miren, esto es una gran fórmula desarrollada para una institución. Ah, divino. ¿Ven? ¿Ven? Mira. Buah, bueno. ¿Sí? Acá están todas las 20 comidas. Esto está traducido en números, lo que yo le acabo de mostrar en letras. ¿Se entiende? Sí, sí. Estas son las 20 comidas. Y esto es lo que, ¿ves? La fórmula desarrollada, ¿cómo está acá? Sí, ¿Ves? se ve claramente Todos los todos números. los números. Cada comida, ¿qué cantidad de comida tiene? Valga la redundancia. Y cuánto tiene que saber, cuándo tengo que comprar, porque no es lo mismo poner 100 gramos de papa que comprar 100 gramos de papa para que me queden 100 gramos de papa. Yo tengo que comprar más, porque tengo que sacar el pelado. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá me da todo lo que tengo que comprar, ¿sí? Los factores de corrección, el costo unitario. Fíjense lo que gastábamos por día en el 2016. Che, mira esto, mira qué gracioso. Por día, en el 2016 gastábamos 32 pesos. ¿Eh? Maldita inflación. ¿Ah?
Maldita inflación, ahora gastamos 320, che. Se corrió la coma, che, ahora. Pero bueno. Fíjense, esto es un poquito todo lo que el paciente come por día. Naturalmente esto está estandarizado en las 20 comidas. Pero bueno, era para mostrarles un poquito cómo es que se trabaja a nivel institucional, ¿no? Esto es lo mismo para un hospital, para una clínica, ¿sí? Y les voy a mostrar también Mosaico Menú Invierno 2017, a ver este. Ah, no, este es el mismo, espera. ¿Ven? Miren. ¿Ven la fórmula sintética? Esta es la fórmula sintética para la institución. Yo asumo que la gente que está ahí come 2000 calorías. Esta es la fórmula desarrollada. ¿Bien? Miren. Completa. ¿Sí? Cantidad, hidrato de carbono, proteínas y grasas y calorías. ¿Sí? ¿Ven? Los totales, le doy 1,5 kg de comida por día, 277 gramos de hidrato de carbono, 75 gramos de proteína y 68 gramos de grasa. ¿Ven que dan siempre igual? Claro, ¿Todo el mundo me sigue con esto? sí, uno ve todo eso y después dice, o sea, la gente que Claro, está en mirá. ese hogar no, Claro. no tienen sobrepeso, no aumentan de peso. Y Y no, después porque yo estoy... la gente que quiere hacer dieta Sí. tiende a no comer y Bueno, mal está hecho. cometiendo un error. Y Porque, sí, bueno, claro. estamos viendo acá Bueno, pero que... ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuántas veces yo voy al centro de día? No, ¿cuántos? Una vez por semana. ¿Sabés quién está todo el día con el paciente? Claro, Vos. Los el enfermero. enfermeros, Sí, claro. ¿Te das cuenta? Por eso usted tiene que sí. conocer esto. ¿Entendés? Mira, fraccionamiento, temperatura, consistencia. ¿Ves? Mira, volumen. ¿Ves cómo se aplica esto? ¿Ves? Mira. 3 comidas de fácil desmoronamiento gástrico, volumen normal, normocelulósico, sabor y aroma. ¿Ves que lo que le dije no es nada raro? Es lo que es. ¿Ves? Medidas caseras. Leche, yo no le digo 200 gramos de leche, le digo un vaso mediano, una taza. A la Claro. cocinera, ponele, ¿sí? Que no sabe de esto, no tiene por qué saber de esto. Entonces yo le digo, vos poné a la gente un vaso de leche. ¿Sí? El huevo le pongo media unidad en promedio por persona. Carne, 120 gramos, una unidad mediana. Vegetales A, tanto, y así. ¿Sí? Azúcar, una cucharada de té. Dulce, una cucharada de té. Aceite, una cucharada sopera. Y así le voy diciendo o le voy indicando qué cosas. Bien, miren, acá está la selección de alimentos. ¿Sí? Miren la selección. Esto es lo que yo le entrego a la cocinera o a la dueña del lugar para que haga la compra. ¿Se entiende? Leche. Semidescremada, fluida en polvo, enriquecida con vitaminas A, D y calcio, fortificada con hierro, porque pues son viejos, que tienen anemia. ¿Se entiende? Sí, se Preferentemente entiende. ciertas cosas. Y le digo cómo se prepara. Esto se lo doy a la dueña para que haga la compra. Y esto se lo doy a la cocinera. ¿Se entiende? Sí, sí. Sol, Entiendo. infusiones preparadas dulces, en preparaciones saladas, soufflé, salsa, relleno. ¿Para qué la leche? El queso, lo mismo. El huevo, lo mismo. La carne, las hortalizas, las frutas, los cereales. Es un laburo perro, te digo, ¿sí? Acá está según la cantidad de comida, ¿sí? La Sí, distribución, el sí, se desayuno, entiende. el almuerzo, la merienda y acá está el menú que le mostré hoy, ¿sí? ¿Listo? Bueno, acá le digo lo que tiene que comprar para la cocina, cómo tiene que ser el uniforme del personal. Bueno, y esto es otra historia que no vamos a entrar en esto, ¿sí? Bueno, gente, esto es el plan alimentario. No les voy a preguntar nunca cómo tienen que hacerlo ni nada, sí cómo se confecciona, ¿está? Bien. Sí, cómo se confecciona, porque es importante que conozcan, nada más que por eso. Pero no vamos a hacer nunca un menú, no vamos a hacer nunca un cálculo, eso quédense tranquilos. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna preguntita que tengan para mí? No, yo